Buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy he sido invitado a participar en esta conferencia que yo aplaudo desde la posición de servidor público, en tanto que hay temas que merecen o tienen una razón de ser especial para ser considerados dentro de un seminario. En este caso, los delitos contra la eficiente administración pública. En particular voy a hablar en el delito del cohecho, pero no sin antes hacer un pequeño preludio en base a una teoría que creo que todos los abogados debemos de tener presente, tanto en la parte práctica del ejercicio de sus funciones o también en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos. No hay nada más práctico que tener una buena teoría al momento de realizar nuestras intervenciones de defensa. Por ejemplo, la teoría del delito, que trataremos de ser lo más práctico posible para no redundar nuevamente con lo mismo de en teoría y en letras que no nos lleven a nada, sino tener consideraciones específicas en cómo utilizar la teoría del delito. Cómo poder escudriñar todos los elementos en virtud de ofrecer una defensa adecuada y eficaz en nuestros casos. Y asimismo vamos a analizar lo que es el cohecho con esta teoría y dar evidentemente unas propuestas criminológicas que nos permitan combatir este hecho de corrupción. En lo que es la teoría del delito que muchos conocemos, tiene 4 elementos. Lo que es la conducta, en algunos se le considera como el acto, lo que se conoce como el tipo, la antijuridicidad y la culpabilidad. En cuanto tenemos el Código Penal, el Código Orgánico Integral Penal, tenemos y nos define a lo que es a la conducta como no el acto, sino como una conducta. Y nos define que el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. Pero cuando nosotros conocemos, estudiamos lo que es la conducta, nos resulta que el significado que nos ofrece es que es una conducta penalmente relevante. Lo que significa que para el derecho penal lo que le interesa es una conducta que se exteriorice, que produzca cambios en el mundo en los objetos. No nos interesa el mundo espiritual o los fenómenos que se producen en base a todo tipo de acción que corresponda a lo animal. ¿Correcto? Entonces es el hombre en sí el que con sus fuerzas o su actividad incurre en cierta conducta que se considera un delito. ¿Correcto? Una conducta penalmente relevante, aquella que ofrece cambios, que modifica el mundo exterior. Entonces, no toda conducta le importa al derecho penal, pero sí las conductas que están tipificadas dentro de un código. Nosotros tenemos un catálogo de delitos, así como cuando vamos a un restaurante y pedimos una carta específicamente igual. Encontramos nosotros en el Estado que nos ofrece un catálogo de delitos en los cuales nos ofrece una garantía que aquello que está ahí son los límites del Estado para poder penar, castigar o sancionar ciertas conductas. Todo lo que está lejano a ello pertenecerá a cualquier otra esfera, ya sea la administrativa o la civil. Pero solamente en el catálogo de delitos se están siendo punibles las conductas que se consideran como delitos. Ahora, ya visto la conducta, vamos a ser someros, no vamos a entrar en detalles porque el tema en realidad no es la teoría del delito como si, sino es justamente llegar al cohecho y comprender estos elementos dentro del tipo penal. ¿Correcto? Entonces, lo que equivale al tipo penal en su contenido mismo es la parte gramatical que podemos encontrar dentro del código. Viéndolo así, siendo parte gramatical, evidentemente tiene también sus propios elementos intrínsecos dentro de cada tipo penal. Si nosotros, por ejemplo, especificamos un tipo de delitos, sea un robo, por ejemplo, encontramos que existe un sujeto activo, también existe un pasivo y un objeto de delito. Ahora, el sujeto activo, por ejemplo,
todo es la persona. Ahí no es una discriminación, sino que sencillamente es abarcante a cualquier persona que reposa y goza de derechos dentro del Estado ecuatoriano, como ciudadano, ¿correcto? Ahora bien, cuando nosotros hemos escuchado por ahí hablar sobre la norma penal, no hace referencia en sí a ningún tipo de delito, porque si nosotros examinamos cada tipo delictivo, no vamos a encontrar una norma formalmente escrita dentro del código. En sí la norma penal no existe en el código, formalmente, sino que es una referencia. Zaffaroni, que es un autor argentino, hace un análisis sobre la norma penal dentro del tipo penal. Se refiere cada tipo a la norma, pero no está escrita como tal. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, el tipo penal establece, vamos a hacer escuetamente, vamos a explicarlo así. A ver, dice, el que roba recibe tantos años de prisión. ¿Correcto? No traje mi diapositiva, pido perdón a ustedes. Tampoco tengo una pantalla de disposición, pero vamos a hacerlo lo más gráficamente posible a modo de que se capte el mensaje. Conocemos ya el sujeto. Ahora, también todo delito tiene un verbo rector, ya sea robar, matar, hurtar, o puede ser sustantivo, como por ejemplo cuando hubo acceso carnal, o una frase como ya vamos a ver con los delitos de administración pública, que son ya más estructurados y que también merecen una especial atención. Pero vamos a quedarnos en este momento con los verbos. Robar. La persona que roba recibe tantos años de sanción, como consecuencia de la conducta punible que se encuentra tipificada dentro del código. Ahora, robar es el verbo. Eso no es la norma. Es el tipo penal que describe solamente la parte componente en cuanto al verbo del tipo penal establecido dentro del código. La norma penal, decía Zaffaroni, es una abstracción que se puede inferir, ¿correcto? Se puede deducir de un análisis del verbo rector de un tipo penal. Por ejemplo, robar, como decíamos en el caso inicial, hay que negar al verbo para poder encontrar la norma. Lo negativo de robar es no hacerlo, no robar. Entonces, la norma está en función de la negación al verbo. No hay que robar. La ley castiga el robar, entonces no hay que hacerlo. Pero no, en la ley no dice no robar. Cuando nosotros cometemos un delito, vamos por la calle, hurtamos un bien, objeto, un bien, un mueble, no estamos contradiciendo la norma penal, perdón, el tipo penal. Simplemente estamos adecuando lo que describimos como conducta al tipo penal. Tiene que subsumirse. Ese proceso que se le llama subsunción no es otra cosa más que encuadrar milimétricamente la conducta al tipo penal. Tiene que encajar no más allá ni más acá, sino que ser exacto. Tiene que adecuarse con precisión. ¿Correcto? Ahora bien, si tenemos nosotros ya la subsunción y tenemos ya la conducta que se ha adecuado al tipo, entonces ya tenemos ahí el verbo rector. Podemos también sacar lo que es el bien jurídico protegido o tutelado por el Estado. Así mismo vamos a hacer una secuencia, por ejemplo, de una prolongación a modo de interrogante. ¿Por qué no robar? Porque el Estado protege la propiedad o el derecho de propiedad. Entonces, ya viéndolo visto de esta manera, encontramos la norma penal con la negación del verbo rector del tipo penal, y asimismo encontramos mediante un interrogante del por qué el bien jurídico protegido o tutelado por el Estado. ¿Sí? Habiendo visto esto, en la parte práctica, ¿por qué nos sirve para nosotros? Muchas veces las conductas que se dan en lo cotidiano y al momento de traducirlas en una denuncia recetada por servidores, hay un cierto tipo quizás de desacuerdo
en cuanto al criterio personal de ingreso con la persona que va a denunciar un hecho. Por ejemplo, un caso muy práctico, que hay muchos casos como este, ¿cómo hacer un ejemplo práctico? Si yo le propongo algo, un hecho, vamos a poner un hecho, vamos a hacerlo con una presumible estafa. Una persona, yo en este caso, por ejemplo, le digo al compañero, ¿sabes qué? No, él me lo dice a mí, pero vamos a poner este caso. Él me dice, ¿sabes qué? Mira, Marcos, abajo está tu mamá y necesita dinero, por ejemplo. Necesita dinero y en este momento viene y me acerca, aprovecha la condición de que estoy ocupado con ustedes y yo le digo, bueno, está mi madre abajo, necesita $40, le doy mi tarjeta a él y le digo, como él es mi mejor amigo, le digo que vaya a sacar dinero del cajero para que le ofrezca a mi madre y así me traiga la tarjeta, me la tenga para que al final me la devuelva. ¿Correcto? En el caso de que él sacara dinero del cajero, sean $300, que es lo que me permite el cupo máximo, bueno, entonces, ¿qué pasaría ahí? Y no se lo da a mi madre, simplemente que él simplemente se aprovechó de esa condición de que yo estaba ocupado para sacar mi dinero. Es mi mejor amigo, obviamente. Hay un delito que encuadraría aquí. Él se está apropiando de mi patrimonio. ¿Podríamos más o menos ubicarme un tipo penal para eso? Abuso de confianza podría ser, otro tipo más. Creo que son análogos ciertos tipos de delitos con el abuso de confianza. La estafa. ¿Perdón? El hurto. Apropiación indebida podría ser también. Abuso de confianza. ¿Cuál es tu nombre, compañero? Alex. Bueno, no somos amigos, pero gracias por entrar en nuestra amistad ahora. Miren, lo que tiene que ver en lo que son delitos, no análogos obviamente, pero sí obviamente tienen como bien jurídico proteger la propiedad. Lo que se pretende es proteger esa propiedad de terceras personas que tratan de apropiarse de manera ilegal de lo que no les pertenece. Ahora bien, vamos a analizar el tipo. No tengo el código, pero aquí lo tengo, creo, en el celular. 187, el abuso de confianza, ¿no? Perdón, un ratito nada más. 187. Abuso de confianza, ¿no? Aquí está. Abuso de confianza. La persona que disponga para sí o una tercera de dinero, bienes, activos. Ya sabemos que ya tenemos aquí al sujeto activo. La persona indiscriminadamente es cualquier persona que pueda entrar dentro de esta categoría de delito, ¿correcto? La persona que disponga para sí. ¿De qué? De bienes, de dinero, cualquier cosa que le favorezca en su patrimonio, con tal de restituirlos, tendrá una pena de libertad, de privativa de libertad de 1 a 3 años. Pero resulta que en realidad él en ningún momento actuó o hizo el acto inicial. En este caso, un análisis sobre el delito de estafa, nos ofrece elementos más precisos para poder analizar esta conducta. 186, la estafa. La persona que para obtener un beneficio, la persona, ¿quién está? Está Alex, es cualquier persona. Pero en el caso, ¿quién es el que activó la alarma del delito? Pues no le damos la alarma del delito. Quien realmente accionó el código penal fue Alex. Ya tenemos a una persona, Alex. En los dos casos vamos a analizarlo. La persona que para obtener un beneficio patrimonial para sí o para una tercera persona mediante la simulación de hechos falsos. Él en ese momento simuló un hecho falso. Dijo que abajo estaba mi mamá, dijo él que necesitaba $40 y evidentemente yo le creí. Él es mi mejor amigo, no escapemos de ese esfera, ¿correcto? Él ha alterado un hecho real o ha falseado
algo para poderme inducir en error. Y solamente, únicamente de ese error, él es que ha conseguido incrementar su patrimonio o beneficiarse de mi patrimonio a mi costa. En la estafa y el abuso de confianza existe algo principal que muchas veces, a veces caemos en un equívoco, es que existe el factor de la acción. En la estafa existe lo que es el engaño, la simulación de hechos falsos. Ahí se constituye el engaño. La acción de Alex fue inicial y la mía, pasivo, fue secundario. Él vino a engañarme y yo cedí por ese engaño. Ahora, por eso dice, la persona que para obtener un beneficio, la persona, él simula actos. El primer acto nació de Alex. Yo fui la persona pasiva que simplemente confió en sus palabras. Pero recordemos que no estamos poniendo en juego nuestra amistad. Nuestra amistad ha sido y tiene una historia. Somos amigos. Quizás lo seremos en un futuro. Si superamos obviamente este inconveniente. Pero la amistad estaba ahí. No se movió. El hecho es lo que nos circunscribe al tipo penal. Porque recordemos algo, perdiendo un poquito del tema, porque hemos dicho que vamos a ser eminentemente prácticos, y mira, ahorita que me acuerdo de algo que justamente nos pasó en un caso que tuvimos nosotros ya hace como unos 3 años, no, 2 años, pero 1 año y medio, 2 años. Hablando del acto que nos pasamos esto, ahora sí, es importante conocerlo, porque hace tiempo, o sea, estamos hablando del año 1910 por ahí, existía lo que era el derecho penal del autor, y ahora tenemos el derecho penal del acto. Las personas responden por sus actos, no responden por su personalidad o las cualidades intrínsecas o por los rasgos fisionómicos que podemos ofrecer estéticamente a la sociedad. Los policías no sé si quieren policías, pero a veces desatienden cierto tipo de teorías que evidentemente las podemos utilizar a nuestro favor. Hemos dicho, no podemos ceder ante ni desperdiciar ninguna estrategia de defensa a la hora de litigar, porque estamos hablando que el ciudadano común se enfrenta contra la maquinaria estatal, una maquinaria que importa recursos, instituciones que velan y giran en favor del Estado, de los intereses que tutelan, y el fiscal obviamente hace uso de todas estas armas punitivas. Nosotros también tenemos que valernos de todo lo que poseemos. En este caso, yo les pasaba, leía un parte policial que nos valimos de ellos precisamente para poder generar una estrategia de defensa. Los policías siempre que ponen su parte policial, no sé quiénes tendrán aquí el área penal, pero dicen ahí, cuando leen parte policial, siempre le dan aviso a ellos y ponen que hacen que se detenga la marcha una persona en actitud evasiva de control. Es la frase por excelencia dentro de un parte policial. La actitud evasiva de control no significa otra cosa que el policía, como un gendarme de la ley y del orden, lo único que hace es poner en orden todo aquello que se escapa de la esfera. Y obviamente una persona que esté en actitud evasiva, ellos van a revisarlo, a registrarlo, y quizás encuentran evidencia, y encuentran celulares, y vamos por el registro de presentación porque no justifica, etcétera, etcétera, o está reportado como robado. Pero eso está correcto. Pero existen muchos partes policiales en donde hablan ya no de actitud evasiva de control, sino en actitud sospechosa. Esa actitud sospechosa a ellos les da discrecionalidad para poder aprender a alguien, aún sin contar el consentimiento de una autoridad. Ahí va la situación. La teoría el derecho penal del acto y del autor tiene mucho que ver en esa situación. Nosotros, por ejemplo, si vemos un parte, por ejemplo, esa actitud sospechosa, no hace otra cosa que referencia hacia las antiguas teorías punitivas que restringían derechos, las lombrosianas. El derecho penal del autor se refería a que yo te sanciono a ti porque te veo feo, te veo flaco, negro, me describí yo, pero sin la gleba. ¿Qué significa esto? Que simplemente ellos discriminan o hacen una discriminación positiva en base a quién. O sea, cuando digo positiva no hablo de valores, sino justamente que ellos están orientados hacia un sector de la sociedad para poder aprenderlo en una situación que consideran sospechosa.
Y cuando le ponen a orden de la autoridad, están todas esas cualidades lombrosianas, le están poniendo en relieve. ¿Y por qué otra persona que va con terno y con corbata no puede ser sospechosa? Porque para ellos se le hace más fácil encontrar una persona que posiblemente va a encontrarle cierto tipo de antecedentes, y en base a eso se está haciendo una discriminación en cuanto a sus antecedentes o cualquier asunto de rasgo fisionómico, por la ropa que han vestido, etcétera, etcétera. O sea, esta parte práctica es importante porque permite un poco desacreditar al policía de esa manera o esa concepción que tiene muy parcializada de poder ver quiénes son y quiénes no son. Entonces, son estrategias de defensa que puede usar el abogado. Tenemos forma de cómo combatir muchas veces esa discrecionalidad de los policías para poder ellos definir al delincuente, cuando sabemos que obviamente toda persona es inocente hasta que se demuestre culpable, en teoría. Y esas cosas así, por ejemplo, en cuanto a la conducta. Ahora, volviendo a nuestro tema, perdón por escaparme de la situación, pero trataremos de hacer nuevamente, si tenemos que volver para hacerlo más práctico posible, lo haremos sin ningún tipo de consideración a ustedes por el tiempo. Ahora bien, ya sabemos que en la estafa interviene Alex. Alex vino a mentirme a mí. El hecho es la mentira, la simulación de los actos para que yo le diera un poquito de agua. Café no. A ver, imagínense, así nomás. A ver, ahora, ¿qué pasa? Si ya tenemos al sujeto activo, que es él, el que simula actos, ¿para qué? Para apropiarse indebidamente de mis dineros. Entonces, eso a todas leguas, constituido de engaño, es una estafa. Ahora, el abuso de confianza, en contrario a la estafa, el abuso de confianza, es que hay muchos casos, por ejemplo, que he revisado, que se configuran más que como estafa, como abuso de confianza, y se investigan como estafa. Y obviamente, si nosotros usamos la teoría del delito y vemos que no se encuadra la conducta al tipo penal, perdemos completamente todo tipo de noción que nos oriente hacia un delito, hacia la punitividad, hacia una sanción penal. Por ejemplo, nosotros en la teoría del delito tenemos que ir escalón por escalón hasta lograr establecer de que eso es una conducta punible y que merece una sanción como tal. Si no vamos de esfera a esfera subiendo escalones y nos quedamos en la conducta y consideramos que eso es una conducta, no una conducta, sino es un acto reflejo, que no hay voluntad ni conciencia humana para discernir, entonces eso no pasa delito. Si vemos que es un animal el que lo hizo, a menos que sea una mascota que responda a los dueños, y vemos que sea una mascota, algo silvestre, que no existe una, entonces no escapa a lo que sería, no escaparía ni una esfera administrativa o civil, sino que no tendría sentido llevar a una esfera penal. En lo que existe en cuanto al abuso de confianza, hay el punto. Miren, lo principal y trascendental de la teoría del delito. La persona que disponga para sí o una tercera de dinero. Vamos a hablar de Alex nuevamente. Alex fue el sujeto activo al principio en la estafa. Ahora, en el abuso de confianza, pongamos el ejemplo de Alex en el mismo caso. Ahora, Alex dispone para una tercera persona, dice, para tercera persona, de dineros, de bienes patrimoniales, con la condición de usarlo de un modo determinado. Tiene pena privativa de 1 a 3 años. ¿El sujeto activo quién es? Alex no lo es. En la estafa lo es Alex cuando simula hechos falsos. En el delito de abuso de confianza, él es el sujeto, digamos, pasivo de la relación delictual. Yo me convierto de algún modo en el sujeto activo del hecho. En el momento de que yo le digo a Alex, ayúdame con algo. Tengo una tarjeta y quiero que tú me ayudes sacando $30 porque terminando esta conferencia me voy volando en un taxi a otro lugar y el cajero está a unos 4 cuadras y no alcanzo a ir. Toma, le doy la tarjeta, yo le doy la tarjeta. Alex no hizo nada. Alex no me pidió, Alex no me engañó, Alex estaba sentado y yo lo busqué a él. Y yo fui la persona que, depositando la confianza, como es mi amigo y confío en él, yo fui el sujeto, yo soy como activo del hecho y le digo a Alex, toma. Alex no simuló ningún hecho. La primera intervención del hecho, digámoslo así,
material de llegar, de decirle a él, hazme este favor, se lo di yo. Y Alex lo que hizo fue, en atributo de esa confianza, y teniendo a disposición mi tarjeta, fue al cajero, sacó el dinero, pero nunca me lo entregó. Se lo llevó. Y la tarjeta no me la entregó, sino que me la mandó con otra persona. Yo se lo di para un propósito, y luego de ese propósito que me restituyera las cosas, pero él lo utilizó para propósitos muy ajenos a mis intereses, sino que personales a su persona, a sus intereses. Entonces, hay una diferencia en cuanto al hecho. ¿Quién acciona el hecho? En la estafa él intervino, y en el abuso de confianza fui yo la persona que le pidió de favor que interviniera. Asimismo, yo le presto un carro, muchas veces le presto un carro a una persona para que lo vaya a taxiar. Pasan 15 días, el hombre se desaparece, no da cara, está turisteando, temporada playera, para los que tienen carro, no prestar carro. Eso significa abuso seguro. Aquí lo conocen mucho. Eso no es un hecho, creo que novedoso. Es algo que todos conocemos. Carro no se presta, primero. Mi hermano decía, primero presto a mi mujer en vez de mi carro. Es muy machista la frase, obviamente, pero tenía una razón profunda en esto, porque a la mujer le vuelve y al hombre le amarga la vida. Pero lo importante es, bueno, le amarga la vida, perdón. Lo importante es que cuando nosotros hacemos ejercicio de un hecho, tenemos que tener muy en cuenta estos asuntos. Por ejemplo, también tenemos otros casos de tipo de delitos, por ejemplo, el hurto, tenemos por ejemplo en este caso, ¿cuál? El robo, que muchas veces se confunde, sí, se confunde muchas veces porque tienen muchas similitudes, guardan muchas relaciones entre sí. O por lo menos el caso en concreto mismo, haciendo uso mismo de lo que significa, bueno, la teoría del delito, cómo encuadrar una conducta milimétricamente al tipo penal. Tanto yo la vez pasada en la fiscalía tuve oportunidad de conocer, se me abordó sobre una pregunta en cuanto a que en el hecho sucedían las cosas así. Un hombre se presenta en una casa y la convoca a toda la familia a comer al patio, porque después hace mucho calor, etcétera, etcétera. Y en el patio es colindante con otro vecino que tiene una pared de caña. El vecino obviamente pues no atendió que estaba el marido ahí, y simplemente vino. Él tiene esa costumbre de bañarse desnudo, pero no es una costumbre que le hace él porque le gusta bañarse desnudo, es su propiedad, puede hacer lo que quiera, sino que él pateó la cerca y comenzó a masturbarse delante de la familia que estaba en ese momento comiendo, y comienza a mirarnos y riéndose, a decirle, bueno, que si él les gustaba, que si les atraía su físico, porque era un hombre que era físico-culturista, si le atraía su físico y cosas así. Y ese acto fue presenciado por muchas personas, los niños, por la mujer. Ahí habría una conducta punible dentro del código para ese tipo de actos que realizó. Un tipo. Vamos a buscar el tipo penal para encuadrarlo, como le hemos dicho nuevamente. Todo tiene que ser milimétrico. No puede quedar nada, en un tipo penal no puede quedar nada sujeto a la ambigüedad. Todo tiene que ser preciso. De lo contrario, no se encuadra. Vamos a ver. El abuso sexual. Mucha gente me decía ahí, o conversaban, que el tipo penal correcto, o sea, querían que hacer la tipificación sí o sí, se iba a tomar la denuncia, estaban en la sala de la Fiscalía de Flagrancia de la Aborto. Y se daban dos tipos de consideraciones, entre el acoso sexual y el abuso sexual. Mucha gente decía que en el abuso, para que sea un requisito del abuso, es que tenía que haberla tocado a la víctima. Como estaban lejos, estamos hablando quizá unos 5 metros, no existía ese contacto físico necesario, prescindible, sine qua non, para que se configure como abuso. Y por lo tanto, decía entonces, vamos a encuadrarla como acoso. Otra posición era que en el acoso tiene que haber una jerarquía, en virtud de que una persona, para poder someterse a los designios de otra, al mandato de otra, obviamente
obviamente tiene pues, que haber una oferta, de lo contrario puede salir perjudicado porque estamos hablando de relación de jerarquía. Entonces, la persona que está allá con la que está acá no existe jerarquía, son solamente vecinos. Ni ella ni el vecino depende de ellos, ni Dios depende. No hay una relación mutua de jerarquía, de mando, obediencia, etcétera, etcétera. En tanto, otro caso similar a este: un niño está